Dios es bueno, Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. Bueno, vamos a empezar un tiempo de enseñanza bíblica, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios. Los invito para que oremos juntos. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Dios. Precioso Espíritu Santo, siéntete bienvenido en este día. Enséñanos tu palabra, revélanos tu corazón a través de ella. Revélanos tu voluntad, Padre, porque sabemos que si tú estás aquí en este lugar y si tú nos enseñas y si tú abres nuestro corazón y nuestro entendimiento, pues todo puede suceder en nuestras vidas. Te invitamos a tomar el control, no solamente de nuestras vidas, sino también de estos medios de comunicación que son el internet, el Facebook y todas las redes sociales, Señor, donde van a ser transmitida esta palabra que es tuya, Dios. No es de ningún hombre, no es de ninguna mujer. Es una palabra salida de tu corazón, Padre. Siéntete bienvenido, precioso Espíritu de Dios, que en el momento en que se lleve tu palabra, Señor, haya convicción, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, haya sanidades, haya liberación, Padre. Haya, Señor, tu amor y tu presencia enseñándonos tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Vamos a empezar un tiempo de enseñanza bíblica. El tema del día de hoy se llama Escuchando una conciencia celestial o demoníaca. Abran sus Biblias, por favor, a Romanos 2:14. Romanos 2:14. Romanos 2:14. Vamos a dar un poquito de tiempo para que la gente se vaya conectando en este día. Romanos 2:14, por ahí puede darle usted compartir si gusta. Nosotros sabemos que todos necesitamos una palabra de aliento, una palabra de esperanza, y solamente esa palabra Dios nos la puede dar a través de las escrituras, conforme a lo que dice su palabra. Así es que vamos a empezar en este día. El tema se llama Escuchando una conciencia celestial o demoníaca. Dice así la palabra de Dios en Romanos 2:14 y 15. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Voy a leer una vez más el versículo 15. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Donde nos vamos a basar el día de hoy va a ser en esta palabrita que es la conciencia. Por lo regular, cuando nosotros escuchamos la palabra conciencia, se nos viene a la mente Pepe Grillo, se nos viene a la mente un angelito de un lado y un diablito del otro lado, hablándonos, cada quien uno jalándonos a un lado y el otro jalándonos hacia otro lado. Pero, ¿qué es en realidad la conciencia? Bueno, si nosotros nos ponemos a investigar un poquito, eso usted lo puede encontrar en diccionarios bíblicos, escudriñando las escrituras. Fíjese lo que dice un diccionario, dice: conciencia es la capacidad de reflexionar sobre el comportamiento personal. Es la capacidad que tenemos los seres humanos para reflexionar sobre el comportamiento personal basado en las normas morales. Es nuestro comportamiento personal basado en las normas morales. Pero para poder entender un poquito más qué es una norma moral, bueno, vamos a mirar. Nosotros sabemos que por ahí desde la secundaria nos enseñan que norma es un conjunto de reglas. Bueno, fíjese lo que es la definición de normas morales. Dice: son definidas por modelos de conducta aceptados por la sociedad en que se vive. A mí me llamó mucho la atención esta definición en el momento en que la leí, que nos está diciendo que una norma, una regla moral, viene siendo algo, una conducta aceptada por la sociedad en la que nosotros vivimos. Pero realmente
Es una norma moral lo que estamos viviendo ahorita, lo que nos está enseñando la sociedad, lo que nos dicen los psicólogos, lo que nos dice el gobierno, lo que nos dice los doctores, lo que nos están enseñando en las universidades, en las secundarias, en las prepas. Realmente son las normas morales que Dios destinó desde el principio de la creación. Fíjese lo que es, fíjese lo que sigue diciendo lo que es una norma moral. Dice, las normas morales son las concepciones que los individuos tienen para distinguir el bien del mal con respecto a los valores éticos. De hecho, hasta yo recuerdo que en la prepa por ahí teníamos una materia que se llamaba ética, que precisamente nos enseñaban todo lo que son los valores. Pero nosotros miramos que ahorita lo que antes eran valores, ahorita ya no son valores, ahorita ya se llama pasado de moda, ahorita la gente ya no vive en una libertad, porque acuérdese que los valores éticos son prácticamente justicia, libertad y respeto. Pero nosotros podemos mirar que esos valores éticos que nos enseñan por allí en las instituciones de educación ya no son las que estamos mirando ahorita. Ahorita la libertad ya viene siendo un libertinaje. Ahorita ya no hay justicia, ahorita ya no hay respeto a la vida. Los niños que están en el vientre de sus mamás ya no tienen ningún respeto. Entonces, miramos cómo estas normas morales están siendo degradadas cada día, cada día. En la Cámara de Diputados toman decisiones que ya se les está enseñando a los niños, que ellos pueden decidir desde los 7 o 8 años si quieren ser hombres o si quieren ser mujer. Ahora ya se puede abortar por cualquier motivo. Entonces miramos cómo esas normas morales que eran aceptadas por la sociedad, eso no quiere decir que son aceptadas o aprobadas por Dios. Que ellos las legalicen, que ellos lo tomen como normal, ya es la moda. Bueno, antes era así, pero ahorita estamos en otros tiempos. Para Dios siguen siendo los mismos tiempos y sigue siendo las mismas normas morales para Dios. Fíjese, nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice, en el caso del cristianismo, dichas normas morales deben ser las establecidas por Dios. Si vemos aquí, la palabra de Dios nos está diciendo que esas normas morales deben ser las establecidas por Dios, las que se establecieron desde el principio de la creación, no las que nos están marcando ahorita las leyes, las que nos están enseñando ahorita en la escuela, no se diga en la televisión, en las redes sociales. Ahorita está completamente, esas normas morales que Dios destinó están siendo completamente distorsionadas. ¿Y por qué están siendo distorsionadas? Porque la misma definición de la norma moral nos está diciendo por qué. Porque es lo que está aceptando la sociedad. No lo que aceptó Dios desde el principio, sino ahorita ya las normas morales se están basando a lo que la sociedad mira bien. Bueno, ya se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer, pueden adoptar niños, y miramos que en el principio de la creación no era así. Dios nos marca unas reglas, unas normas, y que si nosotros nos desviamos de ahí, vamos a traer consecuencias a nuestras vidas. Pero esto lo vamos a estar mirando conforme seguimos estudiando un poquito sobre lo que es la conciencia. ¿Cuál es la conciencia que nosotros queremos escuchar? ¿Una conciencia celestial o una conciencia demoníaca que nos está vendiendo la sociedad? Fíjese, esas costumbres nacen de costumbres y hábitos de una sociedad. Una norma moral, nuestra conciencia, está naciendo de las costumbres y los hábitos y la moda y el tiempo y todo lo que está cambiando y todo lo que estamos viendo en la actualidad. Pero las normas morales desde el principio de la creación nacieron desde el corazón de Dios. Y esas son las que tenemos que inculcar a los niños. Y esas son las que tienen que inculcar ustedes a los hijos, nosotros a nuestros primitos, por ejemplo.
inculcarlos desde niños, porque si llegan a cierta edad, ellos van a vivir con las normas morales que se les está marcando tal vez en la secundaria, que se les está marcando en la sociedad, en la tele, en los programas de televisión. Ahorita estamos mirando programas de televisión que están completamente degradando a los jóvenes. Estamos mirando un TikTok que por ahí están haciendo que es una falta de respeto a los padres, a sí mismos como personas. Entonces, si nosotros nos basamos en esas normas morales, si nuestra conciencia está basada en las normas morales que este siglo XXI nos está marcando, vamos destinados a la destrucción. Pero si en cambio nosotros seguimos esas normas morales que desde el principio Dios ha establecido en su palabra y que su palabra no cambia, no importa en el siglo que estemos, no importa la tecnología, cuánto haya avanzado, no importa lo que nos estén enseñando por ejemplo, en las secundarias, en las prepas, si no están calibradas a la palabra de Dios, nosotros sabemos que están siendo distorsionadas. Un escritor judío llamado Filón, en el año 40 después de Cristo, dicen que probablemente fue el primero en haber declarado en forma explícita que Dios da la conciencia a fin de reprobar el comportamiento inadecuado. Fíjese, Dios nos da la conciencia a fin de reprobar el comportamiento inadecuado. ¿Qué sucede en el momento en que nosotros decimos una mentira o nos portamos mal? Bueno, cuando nosotros no escudriñábamos las escrituras, no leíamos las escrituras, bueno, decíamos, todos dicen mentiritas piadosas, todos nos portamos mal, todos tenemos una mala actitud. Pero en el momento en que nosotros empezamos a escudriñar de la palabra de Dios y se empieza a llenar en nuestros corazones esa palabra de Dios, empezamos a hacer algo que es incorrecto a lo que ya hemos leído y lo que Dios ya depositó en su corazón y ya como que nos detenemos. Ya como que nos duele, ya como que pensamos decirlo o no decirlo, o inmediatamente reparar el daño, o decir la verdad, o cambiar la actitud con el cual nosotros lo estamos diciendo. La conciencia era sana antes del pecado. Adán tenía una conciencia sana. ¿Qué pasó en el momento en que desobedeció? Esa conciencia fue desfigurada completamente, fue distorsionada. Como decía la palabra de Dios en Romanos, fíjese, 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y no es Pepe Grillo, no, es la conciencia que Dios nos dio, es un don, es un regalo universal que Dios le dio a todas las personas. Y dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas? En el momento en que queremos hacer algo y hay un choque de ideas y de pensamientos, es porque nuestra conciencia, Dios nos la dio para protegernos. No es correcto lo que vas a hacer, no es correcto hacia dónde vas a ir, no es correcta tu actitud, porque a veces nosotros podemos tener actitudes sin ofender, sin ser groseros, pero dentro de nosotros, cuando no queremos hacer algo o cuando algo nos molesta, lo hacemos, pero con una actitud bien diferente a lo que dicen nuestros labios. Y Dios está mirando eso. Dios mira en el momento en que nosotros, nuestra conciencia está haciendo ¿qué? Está teniendo un choque. ¿Cómo calibramos nuestra conciencia? Bueno, la calibramos siempre y cuando esté conforme a la palabra de Dios. Si está cuadrada a lo que la palabra de Dios dice, por eso es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios, leamos las escrituras, porque si no, entonces nuestra conciencia va a estar ¿qué? Divagando a lo que escuchamos, a lo que las amistades dicen, a lo que miramos en la televisión, a lo que miramos en el internet. Entonces, realmente nosotros podemos confiar en nuestra conciencia. Eso depende en qué estado se encuentre tu conciencia. Si tu conciencia se encuentra mirando la televisión todo el día, si tu conciencia se encuentra con tus amistades todo el día y jamás tomas tiempo para leer la palabra de Dios, para entrar en intimidad, en oración con la presencia de Dios, esa conciencia no es confiable. Esa conciencia te va a decir lo que es bueno
para tu cuerpo o para tus deseos, pero no te va a decir lo que es bueno realmente para tu vida espiritual. ¿Puedes confiar en tu conciencia? Por ahí nos hacen esta pregunta. ¿Podemos confiar realmente? Sí, siempre y cuando esté conforme a la palabra de Dios. Acompáñame, por favor, a su Biblia en Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Primera de Timoteo 1, versículo 18 y versículo 19. Vamos a mirar qué es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Para los que están anotando, Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Y dice así la palabra de Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en ti, cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Si se fija, aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo que mantuviera una buena conciencia, una limpia conciencia, una sana conciencia, y esa solamente la podemos mantener cuando nos encontramos cerca de la presencia de Dios y leyendo las Escrituras. En el momento en que nosotros nos desviamos, en el momento en que nosotros estamos lejos de la presencia de Dios, no nos interesa leer, no nos interesa orar, no nos gusta lo que muchas veces la palabra nos dice y preferimos ignorar esa palabrita. Acuérdese que la conciencia Dios nos las dio para que fuera para nuestra protección. ¿Qué es lo que sucede en el momento en que nosotros no hacemos caso de esa vocecita que nos está diciendo, no hagas eso, no mires eso en el internet, no tengas esas conversaciones ocultas que a veces tienes? Esa palabrita te está diciendo que no lo hagas, esa vocecita te está diciendo que no lo hagas. ¿Por qué? Porque te vas a dañar tú mismo y vas a dañar el corazón de Dios. Porque acuérdese que la paga del pecado es la muerte y por lo tanto la presencia de Dios se aleja de nuestras vidas. Y Dios, si algo quiere, es que estemos cerca de Él. Acuérdese que Dios nos ama, es por eso que nos dio esa conciencia. Y esa conciencia, recuérdense que el Espíritu Santo también está con ella. Nos está enseñando. Dice, ¿cómo sé yo si debo confiar y apoyarme y creer en ella? En el momento en que tú empiezas a leer la Biblia y vas a hacer algo que no es correcto y esa vocecita de tu conciencia te dice, no, porque la palabra de Dios dice esto. Porque si se fijan, antes era bien fácil pecar. Antes era bien fácil, no sentíamos absolutamente nada. Pero ahora la conciencia es como un freno, nos frena a hacer cosas que no tenemos que hacer. Muchos alardean, muchas personas presumen y se sienten muy orgullosas. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo no siento nada. Esas personas se deberían de asustar y nos deberíamos de asustar si hay un momento en nuestras vidas que no sentimos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que nuestra conciencia ya está muerta. Y lamentablemente es como si alguien estuviera manejando e ignorara el semáforo rojo. Entonces sabemos que si alguien está manejando y hay carros y hay personas y ese carro ignora todas las luces rojas, tarde o temprano va a venir un desastre, va a venir un accidente. Exactamente así pasa con nuestras vidas. En el momento en que nosotros dejamos de escuchar la conciencia que el Espíritu Santo nos está hablando a través de ella, tarde o temprano nuestra vida va a terminar en algún desastre. Tarde o temprano nuestra vida va a estar naufragando porque no estamos mirando esas señales de alerta, no estamos mirando ese freno que nos está ayudando. ¿Qué es lo que sucede con esa conciencia? Fíjese, juzga nuestra actitud, nuestra conducta y nuestro comportamiento. No solamente nuestro comportamiento, cómo nos comportamos, sino también está juzgando nuestra actitud, cómo lo hacemos. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchísimas veces que a veces de repente a mí no me gusta lo que me dicen y yo lo hago, no, sí, que no sé qué, pero por dentro como que tengo una mala actitud. Muchas veces tiene uno que pedirle perdón y hasta las personas te dicen, pero ¿por qué lo haces? Si yo no miré nada, yo no sentí nada, pero la actitud por dentro inmediatamente te dice, lo hiciste bien, no, pero por dentro tú sentías otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Ya cuando la conciencia
nos está hablando, ya no vas a estar a gusto. Si hiciste algo que fue incorrecto, y fíjense, no solamente el hecho de hacerlo, sino que lo hiciste bien, pero con una actitud incorrecta, o sea, por dentro, inmediatamente tú no te vas a sentir a gusto hasta que empieces a pedir perdón a esa persona, y ellos ni cuenta se dan. Pero tú sí te das cuenta, y el más importante que se da cuenta es el Espíritu Santo. ¿Con qué actitud hacemos las cosas? ¿Con qué actitud hablamos? ¿Cómo nos comportamos? Es bien fácil también a través de estos medios de comunicación hablar muy bonito, pero a veces nuestra actitud no es correcta. Igual hay que pedir disculpas, hay que pedir perdón, porque si tu conciencia te está diciendo no hablaste bien, es más, hasta por una carita que no pusiste correcta, y que lo sentiste, y el Espíritu Santo inmediatamente, tu conciencia te está diciendo, ¿sabes qué? No fue correcto en la forma en que hablaste, lo que pusiste. Inmediatamente nosotros tenemos que arreglarlo. ¿Por qué? Porque si no arreglamos eso, créeme que es bien difícil orar. No te concentras, no puedes. Necesitas estar bien con su presencia, con la presencia de Dios. Necesitas estar bien con lo que Dios te está indicando en tu corazón, con lo que Dios te está haciendo sentir. Ese freno nos insta a hacer lo que es correcto y lo que es bueno. Esa es nuestra conciencia. Y acuérdense que desde el principio miramos que no son esas normas morales que la sociedad nos ha impuesto, no, son unas normas morales que Dios lo ha establecido en su palabra, y que esas normas morales nos van a enseñar a vivir, nos van a enseñar a conducirnos en todas las áreas de nuestras vidas, en la social, en la moral, en todas las áreas de nuestras vidas. Nos va a enseñar cómo guiarnos en la sociedad. Dice, acuérdese que nuestra conciencia juzga nuestra actitud, nuestra conducta y nuestro comportamiento. En el momento en que nuestra conducta es buena, pero nuestra actitud es mala, inmediatamente Dios nos pone un freno. Y ahí es cuando tú vienes a decirle, gracias Espíritu Santo, porque tú me estás hablando y no me permites hacer eso. Es muy triste en el momento en que el Espíritu Santo nosotros ya no lo escuchamos, dejamos de escuchar su palabra, dejamos de ser guiados por Él. Acompáñenme a su Biblia, por favor, a Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Y dice así la palabra de Dios. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el momento en que nosotros educamos nuestra mente a lo que nos dice la palabra de Dios, estamos teniendo una conciencia sana, estamos teniendo una conciencia limpia, una buena conciencia, como se le decía a Timoteo. Eso es lo que Dios marca. Que nosotros tengamos esa mente, que tengamos ese concepto, nuestro corazón lleno de la palabra, nuestra mente llena de la palabra, porque así en el momento en que el Espíritu Santo nos haga sentir algo, nosotros vamos a actuar y, oh, sí, cierto, es conforme a la palabra, por lo tanto, no voy a hablar así. Por lo tanto, mi actitud tiene que ser diferente. Ya no voy a ir a cierto lugar, ya no voy a mirar ciertas cosas que están ofendiendo a la presencia de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, que en el momento en que si tu conciencia está siendo calibrada es porque tú empiezas a tener la mente de Cristo. Pero si tu conciencia, porque muchas veces la conciencia varía de persona a persona, de nación a nación, muchas veces las personas matan y no sienten absolutamente nada. Yo recuerdo que en una ocasión por ahí estaba mirando las noticias y se le estaba preguntando a una persona qué sentía y cuántas personas había matado, y esa persona con toda la naturalidad, como si estuviera hablando no sé, de mosquitas, que dice, bueno, ¿cómo las voy a estar contando? ¿Acaso el que mata las reses cuenta cuántas cabezas lleva? No, yo simplemente lo hago, pero lo hacía con una frialdad, lo hacía con una conciencia, como la misma palabra de Dios nos dice, cauterizada, una conciencia demoníaca. Ya no era una conciencia normal ni dormida, no, era una conciencia demoníaca, que en ese momento él no sentía absolutamente nada, disfrutaba lo que había hecho,
y nos damos cuenta cómo está la sociedad. Tienes la mente de Cristo cuando ya cuidas y juzgas tu actitud y no solamente el hecho. Acompáñeme por favor a su Biblia en Zacarías 7:12. Zacarías 7:12. Zacarías 7:12. Ahora, aunque nuestra conciencia no nos acuse, no quiere decir que Dios lo apruebe. Mucha gente dice, no, yo no siento nada. Toda la gente miente. No, yo no siento nada. Toda la gente se porta mal, toda la gente tiene mala actitud, toda la gente reacciona cuando la hacen enojar. No por eso nosotros estamos justificados delante de Dios. Que yo no sienta nada cuando mienta no quiere decir que Dios lo apruebe y que Dios le acepte y que Dios lo haya establecido. Que yo no sienta nada por hacer algo incorrecto no quiere decir que Dios me está aprobando. Muchas veces nosotros como personas nos queremos justificar en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Ay, no es para tanto, bueno, Dios lo sabe que tenía que mentir porque esto. Bueno, Dios lo sabe que me tenía que defender por esto. Y de repente nosotros salimos más justificados que nadie y hacemos caso omiso a esa conciencia que nos está diciendo, es incorrecto lo que tú estás diciendo, pero somos especialistas en justificarnos. Pero cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, ya no te puedes justificar, porque el que tiene la razón no es el psicólogo que andan cambiando por ahí reglas, no es la Cámara de Diputados que está enseñando ahora nuevas reglas, nuevas leyes, que están completamente en desacuerdo con las normas morales que Dios ha establecido desde el principio. Cuando nosotros dejamos de oír la voz de Dios, esa conciencia celestial, es porque ya estamos escuchando nosotros una conciencia diabólica. Si no, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero mientras vamos a leer a Zacarías 7:12 y dice así la palabra de Dios: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Fíjense, dice, y pusieron su corazón como un diamante. Nosotros sabemos que el diamante es uno de los minerales, de los metales, de las cosas más duras que hay en todos los elementos. Entonces dice que pusieron su corazón como un diamante, o sea, duro. Dice, para no oír la ley ni las palabras. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros dejamos de oír a nuestra conciencia? Es porque nosotros estamos poniendo nuestro corazón como ese diamante de lo más duro que hay, de lo más sólido, para que la palabra de Dios no entre a nuestra vida y no entre a nuestros corazones. Y dice, enviada por el Espíritu Santo, por tanto, dice, por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Fíjese, cuando nosotros empezamos a endurecer nuestras vidas, ya no me interesa lo que dice la palabra de Dios, ya no me interesa lo que Dios estableció en las escrituras, ahora yo voy a vivir conforme a lo que mi conciencia me dicte. Y si mi conciencia me dice que no estuvo mal que robé, es que no está mal, porque ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, como por allí dicen. Fíjese, ya estamos siendo basados en dichos populares, ya estamos siendo basados en lo que nos dicta nuestra conciencia, pero no quiere decir que tu conciencia sea conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios estableció. Tu conciencia ya está siendo una conciencia demoníaca, una conciencia cauterizada que no está sintiendo absolutamente nada y que está provocando, fíjese, gran enojo de parte de Jehová hacia nuestras vidas, hacia nuestras naciones, y lo estamos mirando en este tiempo, absolutamente hacia todo. Dios nos ayude y nos deje tener y nos ayude a tener una conciencia limpia, una conciencia que nos está avisando, que nos está frenando a hacer cosas que nosotros no tenemos que hacer. Así es que acompáñenme por favor ahorita a Hebreos 10:22. Hebreos 10:22.
Hebreos 10:22. Y dice así la palabra de Dios, dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Dice, purificando los corazones de mala conciencia. Si algo nosotros tenemos que hacer en este tiempo es marcar el corazón de los niños con la palabra de Dios, es marcar el corazón de los jóvenes con la palabra de Dios, que no, que porque esto me lo enseñaron en la prepa, en la universidad, y lo estamos mirando que eso es normal. No es normal para la palabra de Dios, y por lo tanto Dios no lo acepta y Dios no justifica lo que nosotros estamos mirando, lo que nos están enseñando. Siempre nosotros tenemos que defender lo que dice la palabra de Dios. Es difícil, sí, porque vamos a ser criticados, no se diga más, los jóvenes van a ser criticados por ahí, va a haber mucho bullying, va a haber muchas burlas, va a haber muchas carcajadas de enojos también al mirar que tú te estás oponiendo a lo que ahora es la moda, a lo que ahora es lo establecido por la sociedad, por las leyes mismas que ya lo están aprobando. Claro que va a ser difícil, pero no por eso tú no vas a defender lo que Dios ya te marcó en tu corazón, lo que es bueno y lo que es malo, y que Dios no está dirigiendo, el Espíritu Santo no lo está estableciendo en nuestro corazón por medio de ¿qué? De nuestra conciencia, que nos está hablando continuamente. O en cualquier cosa que nosotros hagamos, no lo está marcando, y no estamos a gusto. A veces la gente no puede ni dormir por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está insistiendo, está mal, lo hiciste mal, arregla eso, alíñate a mi palabra. Y hasta que nosotros no nos alineamos, o hasta que nosotros no vamos, pedimos perdón, solucionamos ese problema, el Espíritu Santo no nos va a dejar. Pero si nosotros le damos la espada y no nos interesa, Él nos va a dejar. Y ahí es cuando nuestra mente se empieza a cauterizar, como nos dice la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos a mirar qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. En Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense lo que nos dice el versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente, pero en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué la enseñanza se llama así? ¿A cuál conciencia quieres escuchar? ¿A la celestial o a la demoníaca? ¿Qué nos está diciendo? Que en el momento en que nuestra conciencia se cauteriza, nosotros estamos escuchando doctrinas de demonios, estamos escuchando espíritus engañadores que nos están diciendo: esto es normal ya en el siglo XXI, esto ya no es malo. Es como la palabra de Dios nos está diciendo, que a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno le van a llamar malo. Estamos precisamente a eso. Ahora le llaman malo a lo que es bueno, pasado de moda, ¿no? Que ya eso es de otros tiempos, no. La palabra de Dios nunca, jamás va a pasar de moda. Y esas son las normas morales. Esa es la conciencia en la cual nosotros tenemos que escuchar. Esa palabra del Espíritu Santo que nos está enseñando cómo debemos vivir, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de tener un freno. No se diga nosotros como jóvenes y cuando éramos niños, si no nuestros padres no hubieran tenido un freno en nuestras vidas, no nos hubieran corregido, no nos hubieran regañado, también no nos hubieran pegado, créeme que hubiéramos vivido sin ley, en completo pecado. Hubiéramos vivido como unos jóvenes, como unos niños que absolutamente no obedeceríamos
a nadie. Porque sí, porque muchas veces la gente le echa la culpa, no, que es mi amiguito que le enseña, que es el amigo de mi hijo, que es, no, no, no. No es el amigo de tu hijo, es en casa donde se enseña todo eso. Es en casa donde se marca el corazón de ese niño con buena conducta, con el amor a Dios, con llevándolos a la iglesia para que ellos escuchen la palabra. ¿Qué es lo que sucede cuando en el momento nosotros llevamos a los niños y ellos por lo regular ellos no quieren ir a la iglesia, ellos quieren estar jugando, quieren estar comiendo dulces, pero tú sabes que tienes que llevar a ese niño para que ese niño sea marcado, para que ese joven sea marcado con la palabra de Dios y que sabes que va a ser un niño, un joven que en el momento en que tenga un problema, su conciencia y la voz del Espíritu Santo que le está hablando, decir cómo comportarse, qué no hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque nosotros como jóvenes, nosotros podemos hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no siempre nos están cuidando, porque no siempre nos están vigilando. Pero cuando nuestro corazón es marcado por Dios, a través de su palabra, nosotros ya no nos cuidamos del pastor, nosotros ya no nos cuidamos de nuestra mamá, de nuestro papá, ya no nos cuidamos de nuestros líderes en la iglesia, de nuestros maestros, ya no nos cuidamos del gobierno, no, porque todo lo estamos haciendo por Dios, porque todo lo estamos haciendo para Él, porque si a alguien no queremos ofender, es a Dios, porque si a alguien no le queremos lastimar su corazón, es a Dios, pero si desde niños a nosotros no nos es enseñado y a los jóvenes que también no se nos enseña que debemos de ser marcados con esa palabra de Dios y así poder escuchar esa conciencia celestial y no una conciencia como aquí nos lo está diciendo, una conciencia cauterizada, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Nosotros vamos a vivir, como lo estábamos diciendo hace un momento, vamos a vivir sin un freno, vamos a vivir como si fuera una carretera sin ninguna luz roja y eso nos va a llevar a la muerte tarde o temprano en nuestras vidas. Así es lo que nos dice la palabra de Dios a través de este consejo que Dios nos quiere decir. ¿Qué es lo que nos dice Isaías 5:20? Acompáñenme, por favor. Isaías 5:20. Isaías 5:20 y dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice, y aquí hace una exclamación, hay de los que a lo malo dicen bueno. Últimamente lo estamos mirando absolutamente en todos lados, que todo lo malo ahora es bueno y ahora está de moda, más en los jóvenes y los niños, pues bueno, están mirando lo que están haciendo los jóvenes, inmediatamente ellos lo hacen, estamos mirando una completa degradación, ya no parecen niños, los miramos, ya bailan como adultos, se comportan como adultos, tienen pensamientos pero tan aberrantes que a veces hasta te asusta de repente escuchar a algunos niños los que sale de su boquita, niños que dicen te voy a matar a sus propios padres cuando sea grande. Y te, en otras ocasiones jamás habíamos escuchado nosotros eso, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Esas conciencias de esos niños ya está haciendo que completamente distorsionada, ya están teniendo una conciencia completamente en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y eso por qué? Porque están pasando todo el día en la televisión, están pasando todos los días en las redes sociales y esos son sus maestros, esos son los que les enseñan cómo comportarse, cómo decidir y no tiene que ser así. Nosotros tenemos que estar cuidando. ¿Qué es lo que están mirando los jóvenes? Ustedes como padres, ¿qué es lo que están mirando los niños? ¿Por qué hay tanto tiempo en el celular los niños? Porque ahorita ya no los ves jugando, por ejemplo, el Día de Reyes en enero, ya no se miraban los niños con su pelota, ya no se miraban con sus reyes, no, ya se miraban con su celular, todos sentaditos en su puerta, pero apurados con sus tablets y con sus celulares. Eso es lo que está afectando últimamente y está marcando a esta generación del siglo XXI. Una conciencia demoníaca está siendo completamente desfigurada y es porque en los últimos tiempos nos dice la palabra de Dios que así va a ser. Yo los quiero dejar con eso en su corazón, que Dios nos ayude
a tener una conciencia limpia. Que Dios nos ayude a tener una conciencia purificada, un corazón lleno de Él y no lleno de una mala conciencia, como nos lo dice en Hebreos 10:22. Así es que vamos a darle gracias a Dios por lo que nos enseñó en este día. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos ayude ahora nuevamente a tener una conciencia limpia. ¿Y cómo podemos tener nosotros esa conciencia limpia? Acuérdese que la sangre de Cristo nos limpia. Eso es lo que nosotros debemos de pedir en este momento. Así es que yo los invito a que me acompañen a orar. Vamos a orar para que sea Dios el que limpie nuestra mente, que limpie nuestra conciencia, limpie nuestro corazón a través de su sangre preciosa. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia. Precioso Espíritu Santo, gracias por esa palabra que tú tenías para nuestras vidas en este día. Te pedimos, Señor, que si nuestra conciencia ha sido cauterizada, que si nuestra conciencia ya no está sintiendo absolutamente nada cuando peca, que sea tu sangre preciosa en este momento limpiando toda esa mala conciencia y dándonos una conciencia limpia, una conciencia sana, una conciencia basada en las normas establecidas desde el principio de la creación por ti, Padre Celestial. Quita todo aquello, Señor, que ha estado cauterizando nuestra mente. Quita todas aquellas influencias, enseñanzas demoníacas, Señor, que ya no escuchemos lo que nos están diciendo en la televisión, en las redes sociales, sino que empecemos a escuchar lo que está diciendo tu palabra en este tiempo. Queremos estar cerca de ti, Padre Celestial. Gracias por lo que tú nos has enseñado en este día. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que seas tú alertándonos, Padre Celestial, cuando nosotros nos estemos desviando de tu palabra. Que tú seas, Señor, poniéndonos un freno en el momento en que nuestra vida, Señor, se empiece a volver insensible a ti, a tu voz. Queremos escuchar tu voz, queremos ser enseñados por ti, Dios, porque sabemos que solamente tú tienes el control en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ver si hay alguna petición de oración. Igualmente, si hay alguna petición de oración y es en tiempo de que se ha grabado, no hay ningún problemita por eso, porque nosotros vamos a estar checando los mensajitos y vamos a estar orando por las personas. Vamos a estar orando por las personas. Aquí mi hermana Vicky Ramos. Hermanas, que Dios les bendiga. Amén. Es verdad, miren, dice Lili, es verdad, miren, a veces escuchamos la voz que nos dice que no y aún así llegamos a hacer cosas que solo nos van a traer diversión un momento, pero después de eso nos sentimos vacíos, ¿no? Y aparte de sentirnos vacíos, nos sentimos culpables, nos sentimos sucios y nosotros sabemos que en el momento en que nosotros nos ponemos a orar y si hay algo incorrecto delante de nuestras vidas, muchas veces la presencia de Dios desciende pero tan fuerte en nuestras vidas y que nos sentimos como una basurita, como la misma palabra de Dios nos dice, como un trapo de inmundicia, porque cuando la presencia de Dios se acerca a nuestras vidas, nosotros nos sentimos bien impuros, nosotros nos sentimos sucios, porque Él es 3 veces santo, su presencia, simplemente el hecho de que una persona, tú le quieres, ahorita me acordé, porque en una ocasión, de repente por ahí alguien llegó a mi casa y que no querían que les diéramos un consejo porque su jovencito andaba muy mal y de repente no, pues ya íbamos según a dar nosotros el consejo, ¿no? Y luego el Espíritu Santo me dice la autoridad de su casa, que devolviera la autoridad de su casa. Y yo dije, si le digo eso se va a enojar, seguro que se va a enojar. Bueno, y yo me acuerdo que le dije a esta persona, ¿quiere que le diga un consejo de mi parte o quiere que le diga lo que el Espíritu Santo ahorita me acaba de decir? Y cuando ella, pues primero bien contenta, pero cuando le dije, ¿quieres que que te diga lo que el Espíritu Santo me acaba de decir? Ella se asustó y se hizo para atrás y con miedo me dice, dime. Le digo, usted decide, o le doy el consejo, pero de mi parte, o le digo lo que el Espíritu Santo me acaba de decir en este momento.
y me lo dijo con miedo y se hizo hasta para atrás. Y me dice, dime lo que el Espíritu Santo te dijo. Y me dice, el Espíritu Santo solamente me dio una palabra, que devolvieras la autoridad, que ella devolviera la autoridad a su esposo para que su familia marchara bien, para que ese joven fuera alineado. Ya se imaginarán desde ese entonces como que ya no es lo mismo con esta persona, porque la palabra de Dios nos confronta, porque la palabra de Dios inmediatamente nos va a indicar, nos va a decir, el Espíritu Santo nos va a decir qué está bien y qué está mal, porque muchas veces nosotros queremos escuchar cosas bonitas, cosas agradables, consejos. Es más, cuando nosotros tenemos un problema, nosotras las mujeres, siempre vamos con la amiga como quien dice, que siempre nos solapa todo, que siempre nos mira todo bien. Y no tiene que ser así. Nosotros tenemos que ir con una amiga que aunque nos duela, ¿sabes qué? Miriam, esto está mal. ¿Sabes qué, Miriam? Por aquí no es. Sí nos va a doler. ¿Por qué? Porque si esa amiga te está dando un consejo conforme a la palabra de Dios, inmediatamente te va a doler, te va a herir, pero tú sabes que es para tu bien. ¿Saben qué es lo que sucedió? Esta persona no hizo caso a lo que el Espíritu Santo lo dijo, siguió viviendo exactamente igual y pues bueno, su familia y ese joven sigue cada día más mal. Pero bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios, qué es lo que nos dice. Vamos a estar leyendo por ahí. Eva Martínez nos saluda, Dios le bendiga, mi hermana. Vamos a estar orando por las peticiones. No hay ninguna, pero vamos a estar orando por las personas que están ahorita presentes y las que van a por ahí escribir. Igualmente vamos a estar orando y checando. Padre Celestial, te damos gracias por tu hermosa presencia, Padre. Yo te pido, Señor, que en este momento las personas que han escuchado tu palabra, Padre, que seas tú abriendo sus corazones, su entendimiento a esa palabra, que tú seas enseñándonos cada día, Señor, porque nosotros reconocemos que sin tu palabra nosotros no somos nadie, Padre. Que las personas, Señor, que tú quieres que escuchen esta enseñanza, Padre, que en el transcurso de la semana, Padre, estén siendo inquietadas por el Espíritu Santo, Señor, que sean inquietadas por ti, Padre mío, para que ellas escuchen, Señor, y que vean, Padre mío, su vida, cómo está siendo dirigida, Señor, ya sea por la conciencia celestial o por una conciencia, Padre celestial, cauterizada, Padre. Te damos gracias por la vida de cada uno de los jóvenes, Padre, que seas tú abriéndoles puertas, Señor, en las universidades, en las prepas, en los trabajos, Padre, que seas tú quitando todo temor, toda ansiedad, Señor, toda angustia que se está viviendo en los hogares, Señor, por los tiempos que estamos viviendo, que seas tú supliendo trabajo, Padre, que seas tú supliendo alimento en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Ahorita hay una gran necesidad, Señor, en el mundo. Señor, te pedimos por todas aquellas personas, Señor, que no tienen que comer, que seas tú extendiendo tu mano poderosa y abriendo los cielos, Señor, y trayendo provisión a esos hogares, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios de misericordia, Padre. Que donde haya enfermedad, Señor, seas tú sanando, tocando, Señor, esos cuerpos, Señor, enviando tu palabra, Señor, para que sean sanados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. Si Dios lo permite, por aquí vamos a estar el próximo miércoles a las 8 de la noche. Así es que Dios les bendiga y bendiciones.